la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una corte muy importante para el país, con mucho poder, que toma decisiones sumamente trascendentales que afectan a todos los ciudadanos, y nosotros creemos que como mínimo cualquier persona que aspire a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad primero tiene que cumplir con los requisitos constitucionales. Pues mire, un profesional del derecho que cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley, en la Constitución Política de la República, eso es lo básico y lo fundamental. Y luego pues que haya comprobado tener una experiencia y que sea una persona honorable. Yo creo que eso es lo básico y fundamental para poder ser electo. ¿Verdad? Eso es lo que Guatemala necesita, personas honorables y que cumplan con lo que establece la Constitución. Esto se empieza a tornar también aspiracional, Sandy, y televidentes, porque estamos claros, ¿no? De conformidad a la Constitución y de conformidad a la ley, ahora en el mes de abril tiene que darse precisamente el tema del recambio en la Corte de Constitucionalidad. Y termina hoy precisamente un proceso. El proceso que abrió la Corte Suprema de Justicia, porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia es uno de los 5 cuerpos electores. Está el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Colegio de Abogados y Notarios, que le quitamos lo de honorable porque vemos que ahora está muy cuestionable esa situación, y la Universidad de San Carlos a través del Consejo Superior Universitario. 17 postulantes en esta situación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensas tú? ¿Servirá de algo? Bueno, la verdad es de que como requisito deben cumplir con la elección de los magistrados titulares y suplentes, cada una de las entidades que tienen derecho a realizar estas elecciones. Que vayan a tomar posesión del cargo, ese va a ser otro punto, Julio, que yo creo que va a estar un poco complicado. Yo quisiera equivocarme de verdad y que por el bien de esa certeza jurídica que hemos estado hablando, por el bien de una integración y fortalecimiento de una Corte de Constitucionalidad, se pudiera realizar el reemplazo, el cambio de la Corte de Constitucionalidad, porque sabemos que esta entidad, este órgano es importante porque es la defensa de la Constitución, y que también hay que replantear algunas situaciones también y decisiones que se han ido tomando, pero creo que por el bien del país debería de cumplirse con las elecciones y con el cambio de la Corte, pero no sé qué tanto va a suceder en la práctica, Julio, no sé cómo lo ves. Mira, yo tengo un temor, es decir, recordemos que en el tema de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Sala de Apelaciones, ya más de 15 meses esto no se ha cambiado y no se mira cuándo, sinceramente. Entonces, sabemos que ese recambio se va a dar ahora, dentro de más o menos 3 meses. Lo mejor, dentro de lo mal que está el sistema de justicia que puede pasar en este momento, es que se respete ese proceso, que los 5 cuerpos electores hagan su convocatoria, que ya la hicieron, hagan su selección de conformidad a algo, no a cuestiones aleatorias, no, de conformidad a lo que dice, porque ellos también se tienen que regir a la ley de comisiones de postulación, les guste o no les guste, y que de verdad se logre escoger a las personas más idóneas, a las personas más correctas, a las personas más ecuánimes, a las personas más imparciales, y que no tengan esos sesgos notorios de carácter político, de carácter ideológico, de grupos de interés, ¿no? Que eso es lo que le está haciendo tanto daño a la justicia guatemalteca. No es el hecho de que se escoja o no se escoja a X persona, es el hecho de los grandes intereses y todo lo que se maneja alrededor de este tema y de esta forma en que elegimos nuestras cortes. Así es, Julio. Entonces vemos cómo pues ya los distintos órganos que tú mencionabas, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, están realizando también su esfuerzo y su trabajo por llevar a cabo estas elecciones. Y qué difícil y qué injusto va a ser que cumplan ellos con su parte y que al final entonces sus representantes no puedan tomar posesión. Por eso digo, debe garantizarse al final el respetar las decisiones y las elecciones independientes que cada uno de estos colegios, bueno, de estos órganos ha decidido, Julio, porque al final entonces es como que no fueran independientes, es como que al final tienen que estar en la línea de lo que otras personas quieren, y entonces vemos que hay una injerencia al final de poderes. ¿Sabes? Y antes de los datos, ¿sabes dónde podemos ver eso? En que se cierra el proceso de
digamos, de integración, de que lleguen los expedientes a la Corte Suprema de Justicia. Gracias, recepción es la palabra. Recepción a la Corte Suprema de Justicia, solo 17 profesionales. Y si hay más de 30,000 abogados, de 17, no hay interés. Vamos con los datos porque esto ha desilusionado realmente a todo el mundo aquí en Guatemala. Y es bien importante, por favor, analizar esta situación. A ver, para poder participar en este proceso, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Ser abogado colegiado activo, obviamente, de reconocida honorabilidad. Ahí empezamos mal, porque este es un criterio bien subjetivo, pero digamos que todavía está bien. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. Por supuesto que esto es vital. Pero, a ver, Sandy, ¿y la parte académica? Es decir, todos aquellos que han sido maestros de derecho por años y años, que han enseñado en las aulas de las distintas universidades la parte dogmática, es decir, la doctrina del derecho, también deberían de participar en esto. ¿Por qué? Porque constituyen los intelectuales guatemaltecos en el tema jurídico, pero no hay interés de este grupo intelectual de guatemaltecos y eso debe llamarnos a la reflexión. ¿Por qué? Porque la selección, lamentablemente, bajo estas formas que se tienen pervertidas, que ahora hemos visto, que han llegado a tocar fondo para la selección de magistrados en las distintas cortes, lo hace que sea por intereses de todo tipo y menos por las capacidades. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque conozco muchos profesionales, colegas, que vienen y participan en todos estos procesos, sacan las mejores puntuaciones, pero nunca son seleccionados. ¿Por qué? Porque no tienen un padrino político. Y aparte de puntos como los que tocas tú, Julio, también, y yo me pongo en el lugar de los profesionales del derecho, que si también yo me postulo, hago todo el esfuerzo, porque también es un sacrificio y una lucha que tú tienes y que al final me digan, mire, siempre no va a tomar posesión, qué pérdida de tiempo. También, ¿verdad? Sí. Claro, mejor aprovecho para hacer otras cuestiones que son de mi profesión, donde pues puedo tener algún tipo de beneficio y sin tener ningún tipo de problema, sin tener ningún tipo al final de decepciones, de dudas, de incertidumbres. Es que al final el proceso, creo que por eso no existe tanto interés también, porque no hay una claridad de lo que pueda pasar en el final. Eso es cierto. Ahora una pregunta. Pero ¿estamos seleccionando realmente a los mejores? ¿O estamos nuevamente en una situación tan lúgubre aquí en Guatemala que están llevando sus expedientes poquísimas personas y en lugar de estar seleccionando al mejor, estamos seleccionando el menos malo? Y resulta ser que el menos malo después tiene un montón de tachas, de situaciones, de intereses que no le gustan a unos y a otros, y estamos poniendo en grave riesgo la certeza jurídica que en Guatemala ya no existe. ¿A qué corte le vamos a creer si la Corte Suprema de Justicia lleva 15 meses más en funciones? La Corte de Sala de Apelaciones, lo mismo. Y la Corte de Constitucionalidad es la que ha fomentado esta cuestión. Quiere decir, Sandy, que el tema de la justicia constitucional va a tener que cambiar. ¿Cómo? Te preguntarás tú. La reforma constitucional debe llevarnos a lo siguiente: 3 poderes de Estado porque somos república presidencialista. La Corte de Constitucionalidad va a tener que pasar a ser, y eso sería lo mejor para que no se constituya un suprapoder, una cámara más de las 4 cámaras que ya existen dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero, Sandy, por supuesto que esto no lo van a hacer si ni siquiera estamos preparados para un recambio, ¿verdad? Porque aquí los intereses pesan más que el derecho. Totalmente, Julio. Y entonces, en este punto te digo, la Corte de Constitucionalidad debe tener magistrados que estén entonces, que hagan el cambio, que puedan dar esa certeza jurídica, que puedan dar... los mejores. Exactamente, porque es un gran trabajo y es una gran responsabilidad que tienen al final en sus manos y en esas decisiones que toman, Julio. Hay muchos temas que llegan a la Corte y que ellos deben conocer. Por eso te pregunto, ¿cómo o qué perfil debería tener un magistrado que llegue a la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuál sería el idóneo? Me gusta esa pregunta. Veámoslo todos juntos en la pantalla, por favor, para que tratemos de sumar algunos otros datos a este perfil idóneo que tú estás mencionando, ¿verdad, Sandy? Porque de conformidad a la Constitución Política de nuestro país, la Corte de Constitucionalidad, que está integrada por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, debería de ser de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, saber que dichos magistrados son electos, como ya lo dijimos, por los 3 poderes del Estado, la USAC y el Colegio de Abogados.
es de recordar que el próximo mes de abril esperamos el cambio de estas autoridades y la mejor de las propuestas para nombrar a las personas más idóneas a tan alto cargo es buscar dentro de quienes poseen experiencia en dos cosas. En primer lugar, en la carrera judicial, porque ¿cómo voy a ser yo un magistrado si antes, por ejemplo, no fui un juez o un magistrado de sala? ¿O cómo voy a llegar yo a ser magistrado si antes no fui un académico, por ejemplo, con X cantidad de experiencia en el tema de las universidades, siendo un maestro de maestros? Por ejemplo, aquellos que lo hacen en las facultades de Derecho o en la misma escuela de estudios judiciales. Ahí te podría yo empezar a perfilar a personas que podrían llegar a ocupar estas magistraturas. Pero lamentablemente, Sandy, muchas veces pasa lo siguiente. Muchos grandes maestros del derecho, como te digo, conocidos míos, sacan unas calificaciones extraordinarias, pero después resultan simple y sencillamente siendo uno más de la lista, jamás electos. ¿Por qué? Porque aquí despojémonos de toda situación y hablando con claridad, lo que pasa es lo siguiente: solo van a llegar a ser electos bajo este sistema perverso, pervertido y terrible que tenemos en la justicia guatemalteca los que tengan o pertenezcan a algún grupo de interés, algún grupo de poder o de presión o un padrinazgo político muy fuerte. Con estos factores que tú das a conocer, en especial el último, Julio, sí, vemos entonces también que cada vez va a existir menos interés de participar en procesos como estos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, porque le puedes preguntar a muchos profesionales del derecho, mire, ¿usted por qué no participa para eso? Y te van a decir, ¿para qué? Porque desgastan su nombre, desgastan su prestigio y solamente sirven para hacer una suma más dentro de una pantomima. Porque al final de cuentas, fíjate que otra gran verdad que pasa en estos procesos es lo siguiente: se reciben en cualquiera de los 5 cuerpos electores la cantidad de expedientes que sean, pero ya está, compadre, hablado antes con las personas que van a elegir quién va a ser el beneficiado, digamos, con el ser electo. Entonces los demás simple y sencillamente forman parte de ese colchón, de ese relleno, y prestarse para eso tampoco es sano. Por eso, lo de las leyes de las comisiones de postulación y la reforma, insisto, del sector justicia en Guatemala es algo vital y tiene que ser una reforma constitucional, de manera que no sea esa forma de escoger jueces y magistrados, sino que podamos buscar otra, como pasa en otras realidades. Las mejores personas en esas situaciones, independientemente de las creencias que tengan, porque una vez que estás investido de la autoridad de juez o de magistrado, debes dejar a un lado todo tipo de interés, pero como aquí te financian las campañas políticas millonarias para estos cargos, como aquí vas por intereses de grupos, entonces vas a defender eso precisamente, no la justicia en Guatemala, nunca. Y son filtros al final que se deberían de tener, las investigaciones que se deberían de realizar para evitar entonces que situaciones como estas pasen y pues concluyan en la elección de una persona como magistrado o como otro representante en las diferentes elecciones. ¿Por qué? Porque entonces aquí vemos que la independencia se va perdiendo, Julio. Sí, y totalmente. Creo que al final puede ir afectando, y en especial en órganos como este, la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, todavía nos queda esa, no sé, esperanza. Claro. Al menos dentro de este cuerpo elector que ya recibió expedientes, que la mayoría de los que se recibieron ahí sea de profesionales del derecho, preparados, académicos, dignos, respetables, honorables y con ganas de hacer las cosas bien. Démonos por concluido y esperemos que esto sea para las 5 cuerpos electores que hay para magistrados de CC. Muy bien, vamos a hacer una pausa entonces, concluimos y por supuesto le daremos seguimiento a este tema. Regresando de la pausa, hablaremos de otro asunto que también constantemente lo hablamos, los accidentes de tránsito. Sí, siguen falleciendo personas producto de accidentes de tránsito en el transporte público. Vamos a ver entonces qué pasó en esta ocasión. Muertes, muertes y más muertes, es la constante. Si no es por la violencia, por los accidentes, las 2 grandes causas de muertes en este país. Por favor, señoras y señores, no cambien. Recuerde que nosotros en TN23 a esta hora somos a la medida.